Lo que no se puede medir, no se puede controlar. Lo que no se puede controlar, no se puede gestionar. Y lo que no se puede gestionar, no se puede mejorar. Esta es una frase de Peter Drucker, consultor y profesor de negocios. Hoy tenemos un privilegio de tener en Conexión Global RD un equipo, parte de lo que son la dirección de la Dirección Nacional de Estadística General del país, la ONE. Tenemos con nosotros a Miosoti Rivas Peña. Bienvenida, Miosoti. Muchísimas gracias, Manuel. Tenemos también a Mildred Martínez. Miosoti es la directora general de la Oficina Nacional de Estadística y Mildred Martínez es la directora de Estadística Demográfica, Sociales y Ambientales. Bienvenida, Mildred. Gracias por la invitación. ¿Por qué están estas mujeres hermosas aquí? Porque eso. Acuérdense que nosotros hace poco se habló de un censo, que ellas me corrigieron la cantidad. Se habló de 10.700.000 y algo, y tú me dices que son un poquito más. Vamos a hablar de estadística, vamos a hablar del censo, y vamos a escuchar de las voces autorizadas los resultados más importantes. Yo quiero preguntarle a ambas, ¿el país le da importancia a las estadísticas? Bueno, mira, yo creo que sí. Lo que pasa es que tal vez no en la dimensión que queremos. O sea, tal vez es importante como diferenciar a veces entre datos, cifras, ¿verdad? Estadísticas oficiales, que es lo que hace la Oficina Nacional de Estadística, porque resulta que nosotros vimos datos. Yo siempre digo, somos un país, por ejemplo, de béisbol, en transición al fútbol, y uno sabe de bateo, de que cuál es jonrón, que quién tiene tal. O sea, tú estás manejando datos. Hay gente que juega quiniela, ¿verdad? Y está sabiendo la loto, saber qué sale. Eso es manejar datos. Ahora, las estadísticas oficiales, que son, ¿verdad? Aquellas estadísticas en las cuales decidimos que como país que son importantes y que las vamos a recopilar, a levantar en función de que se diseñen políticas públicas que están relacionadas con la evidencia, o sea, que están sustentadas en la evidencia y que por tanto entonces permiten una transformación de la calidad de vida de la gente. Entonces, ahí hay un esfuerzo mucho más importante en países, no solamente República Dominicana, sino en nuestros países, porque vivimos más a veces de la inmediatez, ¿verdad? Y de resolver, las estadísticas te ayudan a planificar, a ver en el tiempo, y también tienen procesos rigurosos, a veces que no, las encuestas, los censos, por ejemplo, los censos se levantan cada 10 años, entonces tú necesitas información hoy, ¿no? Entonces hay un proceso ahí que tal vez hace, de alguna manera, tiene un desincentivo al uso porque tú no quieres esperar el tiempo que se necesita para producirlas. Si tuviéramos que definir la Oficina Nacional de Estadística, ¿cómo la definiríamos? Bueno, mire, la Oficina Nacional de Estadística la define una ley, que es la Ley 5096 del año 1959, y le da un mandato de que es aquella institución que se encarga de recopilar, levantar información que pueda dar cuenta sobre, y producir información que pueda dar cuenta sobre la realidad económica, social, institucional de nuestro país. Por tanto, tiene un mandato muy claro de hacer ese levantamiento de la información, producirla y difundirla, que también es un tema muy importante, porque no es que la levantes, la proceses y te quedes con ella, sino que luego puedas entregarla y darla a conocer a los diferentes públicos que pueden estar entonces necesitando la información que se levantó y que tú le estás devolviendo de alguna manera al informante, ¿no? Que te da su información de una manera pues voluntaria, ¿no? Entonces podemos decir que la Oficina Nacional ofrece servicio para la comunidad nacional si lo requiere. Es un tema, no, porque no es un tema de un servicio en el que tú vas y compras algo. Nuestro servicio principal es la información, ¿verdad? Entonces, y la información es un derecho. Entonces, normalmente nosotros planificamos nuestro año, por decirte, ¿verdad? Un periodo de tiempo. Planificamos este año que vamos a levantar temas que son de interés para la planificación nacional,
como es el caso del COVID en su momento. Levantamos cuál era la incidencia del COVID, levantamos información sobre educación, ¿verdad? Y esa información, una vez que se procesa, si tú llamas a la Oficina Nacional de Estadística, si tú te acercas a buscar la información, entonces esa información que tenemos en acopio se te entrega. O sea, no es que tú dijiste, yo quiero que tú me averigües cuántos perros callejeros hay, y entonces sale a buscar. No, ese no es el servicio. El servicio es la información en base a levantamientos programados para hacer estadísticas, ¿no? ¿Y se publican listados de información disponible de temas así, como tú dices? Sí, mira, nosotros tenemos varias formas. Bueno, primero hay un portal, ¿verdad?, que está a la disposición de las personas, y también estamos haciendo últimamente un catálogo de publicaciones que te permita ver en un periodo de tiempo, lo estamos haciendo cada 3 meses, que todo lo que salió en el mes, en el trimestre, tú al final de cuentas ese catálogo puedas tener en un solo documento una compilación de todas las bases de datos, de las publicaciones que hemos hecho, porque hacemos boletines, hacemos anuarios, compendios, informes, panoramas estadísticos, boletines, ¿no? Hay muchas formas por las cuales la Oficina Nacional de Estadística difunde la información que produce. Yo te voy a decir algo con mucho respeto al gobierno. Por los resultados que vemos del gobierno dominicano en general, no solo de Luis Abinader, sino el de Danilo Medina, el de Leonel Fernández, el de Hipólito Mejía, el de Balaguer, con sus altas y sus bajas, ¿no? Yo entiendo que el gobierno no le saca el provecho a la Oficina Nacional de Estadística, o sí lo sacan. Bueno, eso que lo diga otra gente. No, yo creo que podríamos hacer más. La ciudadanía en sentido general, yo creo. Pero que la ciudadanía en general, pero el gobierno. No, pero soy yo, no eres tú. Yo estoy diciendo, yo, Manuel Emilio Escalante Pérez, dice que la inversión que se hace para mantener una dirección que es sumamente necesaria en cualquier parte del mundo que quiera crecer, y aquí se habla de desarrollo, y de desarrollo, y de desarrollo, pero nosotros los que leemos, los que investigamos un poquito, los que conversamos, como estoy conversando yo con Miosotis y con Mildred, sabemos que el gobierno no busca esa información donde la tiene que buscar. Es que es evidente, porque es imposible que la busque y no tenga diferentes resultados. Mira, yo creo que hay un tema de cuáles son las prioridades y cuáles son las estadísticas. Hay estadísticas de muchos tipos, y tú no puedes calificar como a todo el gobierno o a todo el Estado, porque no solamente el gobierno, o sea, igualmente el Congreso de la República pudiera buscar el Congreso debería. O sea, por decirte algo. Entonces, yo lo que creo es que por mucho tiempo hemos dado, y eso no es específico de República Dominicana, sino que por mucho tiempo se ha dado mucho más importancia a las estadísticas económicas. Por ejemplo, yo soy economista y te puedo decir que es un tema que prima las decisiones. Prima. Entonces, como priman las decisiones, también luego se van fortaleciendo más las estructuras que levantan estadísticas económicas. Y las sociales, las ambientales, que son recientes, una ola más reciente, entonces no son tan importantes para la toma de decisiones, o se buscan otras formas en las cuales tomar decisiones. Y eso es cierto. O sea, ahí hay una necesidad de cómo podemos fortalecer algo que llamamos la cultura estadística en la toma de decisión. Y de hecho, en estos últimos 4 años, el Plan Nacional Plurianual del Sector Público, que es una herramienta que se utiliza y lo ha diseñado, lo diseña el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Tú, dentro de 33 políticas, una de las que tenemos vigente es la de la gestión de datos para mejorar la toma de decisiones. O sea, y también tener una serie de hitos. Yo creo que en todo el tema de la administración pública, el tema de la medición, de la evaluación, es algo que tenemos muy reciente, una ola con más fuerte del año 2000. Entonces, el tema de ser más transparente también. O sea, las estadísticas te ayudan a transparentar toda tu gestión. Y eso es algo que en el discurso de la administración política, de la administración pública, tiene muy poco tiempo, tú tomándolo como en cuenta. Si vemos las reformas del Estado,
cuando comienza como ese tema de modernización del Estado, es a partir del 90 y tanto, finales de los 90. Entonces, en la medida en que el propio gobierno, la administración pública, el Estado, se va haciendo más fuerte o se va haciendo más, se robustece en su institucionalidad, entonces va a ir demandando las estadísticas. Y yo creo que ahí en ese ciclo vamos, que es lo que fuera mi deseo, que fuera más acelerado. Claro. ¿Entiendes? O sea, porque va más cuenta gota, poco a poco, ¿verdad? Y entonces ahí nosotros tenemos una ley que es del año 1959. Imagínate. Entonces, donde ha habido ahí... Es un pues, alcance, un sí, alcance ya fuera de contexto. así es. Y donde te ha dejado fuera también la producción estadística, porque nuestra ley nos mandata a tener producción a partir de los censos, las encuestas y el acopio de información que nos mandan otras instituciones. Pero hoy en día, como te decía, la necesidad de tener información mucho más continua, hay un elemento que y nosotros lo trabajamos, que es el tema de los de registros administrativos, y en donde muchas de las informaciones que estamos poniendo hoy a la disposición como República Dominicana y que la ONE, ¿verdad?, ha fortalecido, es porque ya están recibiendo cada día más de varias instituciones esos registros administrativos con mejor calidad, que también es un proceso y Mildred, por ejemplo, que como la directora de Estadísticas Demográficas pudiera comentar un poco más de esa cocina de un registro. Es un proceso continuo, la calidad es un proceso continuo, y un proceso continuo que dice, tú me entregas, yo te reviso, tú mejoras, yo me entrego. Y nunca termina. Y nunca termina. Entonces, pero no puede verse como que nosotros somos un policía, que lo que te estamos diciendo mejora cuando tú mismo quieres decir que eso está bien. No. O sea, ábrete a esa posibilidad de mejorar. O sea, la mejora es continua. Y, como te digo, muchas cosas van evolucionando, hay formas nuevas de integrar información, y eso es lo que también debemos ir como llevando a nuestra institución a ese paso de mayor uso de las tecnologías de la comunicación, ¿verdad?, y la información, ir poco a poco. Hicimos con el censo, o sea, levantamos con dispositivos móviles y pudimos tener información del censo en un tiempo cortamos casi a la mitad, ¿verdad?, el tiempo desde el último censo anterior a este que se publicó datos, que en su momento, cuando tú decías que yo te corregía, nosotros el 10 de agosto del año pasado hicimos una cifra preliminar, ¿verdad?, pero una cifra preliminar que siempre va a revisión, que sabe que hay ajustes, y porque tú das primero el volumen total grande que dimos hasta nivel como de provincias, pero que luego tú tienes que ir hacia abajo, y que ahí lo que se utiliza también son técnicas estadísticas para poder dar la información final de un dato como esos de población. Sí, porque es un todo. Sí, así es. Bueno, entonces interesantísimo. Mildred, y agradecidísimo. Eso es como una profesora, una charlita, ¿eh? Gracias. Aprenda, que yo estoy aprendiendo. Miosotis Rivas Peña, directora general de Estadística, está asistida por Mildred Martínez, directora de Estadística Demográficas, Sociales y Ambientales. No existía esa dirección, ¿verdad que no? ¿Cuándo surge? Bueno, esta dirección... ¿Y por qué surge? Esta dirección surge en la nueva gestión encabezada por Miosotis. Si bien es cierto que en la oficina tradicionalmente se recogían informaciones y se gestionaba información tanto demográfica como social, y de manera un poco más tímida lo que es la estadística ambiental, es a la luz de la entrada de Miosotis a la institución cuando se crea esta dirección que engloba todas estas estadísticas. Entonces nosotros tenemos como dirección, vamos a cumplir 4 años, pero sí es importante resaltar que existe información de larga data que nosotros estamos manejando. Tenemos series estadísticas de más de 15 años que hemos estado trabajando a lo largo del tiempo. Ok. Entonces, nada, vamos a preguntarle lo que todo el mundo quiere oír, y hay que presionarse a la hora. ¿Cuántos somos realmente hasta ahora? ¿Cuánto podemos decir que somos? Sí, mira, Y si falta por ajustar. Porque fíjense qué pasa, déjenme explicarle a los televidentes. Yo le di un número X que yo encontré por ahí, y cuando yo le digo, mire, esos somos, me dice no, y ellos ajustan. Déjenme decir si entendí bien. Todavía no podemos decir que somos tantos. Ya sí. Ya sí. Sí.
Sí. Ok. Mira, yo voy a decir algo, y es bueno que en este momento en donde hay tanta saturación de información, Sí. yo digo que una de las habilidades que uno va a tener que desarrollar es la de cada día, primero, dudarlo todo. Dudarlo Eso, todo. todo. Y segundo, ir a la fuente. Y cuando uno va a la fuente, en la fuente uno tiene que también comenzar a leer los títulos, ¿no? Hoy teníamos una discusión, de hecho, en eso, en la oficina. ¿Por qué? Porque el tema de cuántos somos, si era que si quitábamos el informe preliminar, que es el que tú estás hablando ahí, fue el informe preliminar. Y yo, bueno, porque la palabra dice preliminar. Claro. Cuando algo es Es preliminar, porque no ha concluido. porque no ha concluido, ¿verdad? Claro. Entonces nosotros hicimos un informe preliminar en el mes de agosto del año pasado. Que sirva este espacio y este momento para fortalecerlo y Sí, aclararlo. exactamente. Era preliminar. Sí, preliminar. Luego hicimos un informe básico. Ese informe básico vino con algunas datos, unas correcciones. Nunca di que 3 millones de personas más. No así. O sea, unos datos más o menos. Y ya entonces en este mes de junio Más dimos o el menos informe. porque es lo normal dentro de Eso ese así tipo es de lo normal, levantamiento. así es. Y es lo normal, porque es que es un levantamiento grande, son muchos Y es con registros. humanos. Claro, O así sea, es. que uno no sabe el humano que se manejó como humano. Sí, pero además, entonces, bueno, déjame terminarte como la idea. Entonces, luego dimos un informe general, que es el informe que salió en junio, y donde ahí el dato es que somos 10.773.983 habitantes, ¿verdad? Población habitante en la República Dominicana. Yo te decía antes de entrar. Viviendo aquí. Sí, que es el censo levanta información en función de algo que se llama el residente habitual. Yo necesito un favor tuyo. Sí. Y es que me permita ir a la primera Claro. pausa comercial y al volver retomamos el tema y lo fortalecemos. Así es, no te preocupes. Quédese ahí, aprendamos de estadística, valoremos las estadísticas y qué bueno escuchar que estamos mejorando porque como usted oyó la cita de Peter Drucker que leí al principio, lo que no se mide, lo que no se mejora, hay que medir todo y hay que crear la costumbre de medir y para eso están las estadísticas. Y para eso tenemos una Oficina Nacional de Estadística. Volvemos en breve. Si usted se pregunta por qué yo estoy hablando de estadística y por qué invité al equipo staff de estadística al programa, es porque yo sé la importancia que tienen. Y usted también debería darles importancia. Y el Estado y el gobierno debe darles importancia. Porque es clave, es clave. Usted quiere ver, la primera vez que se hizo una evaluación estadística, según mi investigacioncita, fue en el 1790, en Estados Unidos. Luego le siguió Inglaterra, en los tiempos modernos estamos hablando, y hay otro que no recuerdo ahora, pero no importa, ahorita ya lo digo. El censo comenzó desde la era de los romanos y se creó para medir los hombres adultos que estaban disponibles para la guerra. Entonces, mire que siempre ha estado vinculado a situaciones importantes. Me llamó mucho la atención que en la era moderna Estados Unidos, potencia mundial, le haya dado la preponderancia a las estadísticas hasta el día de hoy. Ese país lo mide todo, todo. Y los países grandes, los países desarrollados, los países a los que nos queremos parecer en cosas buenas, pero nuestros políticos no lo permiten porque se roban todo, o una gran parte, porque todo no se lo roban. Miden hasta la respiración. Yo creo que nosotros tenemos que dar ese paso y hacer de la Oficina Nacional de Estadística un lugar que realmente todos nos aprovechemos, que no sea simplemente información guardada como un museo, no, que sea información importante, porque hay muchas informaciones, que usted puede ir en el horario ordinario o llamar para la cita si tiene que hacerla y se la van a dar. Estoy con Miosotis Rivas Peña, directora general de la Oficina Nacional de Estadística, y con Mildred Martínez, directora estadística de la estadística demográfica
sociales y ambientales, que me dicen que no estaban incluidas todavía en lo que eran las estadísticas. ¿Es cierto? Sí se generaban algunas informaciones muy básicas sobre el tema de las estadísticas ambientales, pero tenemos que reconocer que ¿En qué consiste eso? ¿En el ambiente? Yo lo entiendo, cuando escucho ambiental, automáticamente yo me voy al medio ambiente. bueno, las estadísticas ambientales son consideradas como la tercera ola de las estadísticas de desarrollo y surgen precisamente de ese reconocimiento de la importancia que tiene no solamente el medio ambiente, sino los temas de cambio climático. Cada día más nosotros podemos decir como país que somos testigos de la importancia que tienen todos estos temas. Podemos verlo en las altas temperaturas, en las inundaciones que tenemos cada vez que ocurre algún tipo de fenómeno natural, que no necesariamente es una tormenta o un huracán. Entonces, las estadísticas ambientales abarcan todos esos temas, además de otros temas que tienen que ver con residuos, que tienen que ver con desastres, y una gama de temas que incluye también la consideración de algunos elementos como el agua, la energía, como recurso. Excelente. Ahorita hablábamos, cuando pasamos a la primera pausa, sobre cuántos somos. Yo a propósito se lo dejé un chin más hasta ahora. Vamos a hablar de eso, porque se habla mucho de un valor que no es el que está en la prensa. Mire, yo soy que lo voy a decir. 10.760.028. No es ese, es un valor más alto. Sí, ese fue el valor preliminar. Volvemos y Porque repetimos. no es que es falso, es que era el preliminar. ¿Qué era el ¿Entiendes? preliminar? Entonces ahora... Era cuando ustedes recopilaron la muestra suficiente, contaron y dio ese número. Acuérdese que preliminar quiere decir que no es concluso. Hay que esperar concluir y sí lo tenemos concluido. ¿Cuántos somos? Sí, entonces, los 10 millones, Al final. era 773.983. Yo quiero, mira, tú lo pusiste sumamente fácil, ojalá fuera así. Fuimos, recogimos, contamos y ya está. Sí, ya fue un está. trabajo. No, pero no queda un trabajo, es una operación estadística, o sea, no es algo que yo agarro, ¿verdad? Como que estoy jugando 1, 2, 3, 4 palitos raya, 1, 2, 3, 4 palitos raya, y luego digo, bueno, aquí ya vemos 1, 2, 3, 4, 5 personas. No, es un proceso estadístico. Es un proceso que tiene sus peculiaridades, es su complejidad como una operación estadística o como tal, porque tú no vas solamente a contar a las personas, tú las vas a caracterizar, tú vas a decir dónde están, cómo viven, ¿verdad? Y entonces eso tiene unas implicaciones porque tú tienes que ver entonces que si tú recogiste a 10 personas y tú levantaste una información de cuál era la vivienda, cómo estaban sus hogares, o sea, tú tienes también luego de dónde tenía el agua, si era de una cometilla, si era dentro de la casa. Si se usaban inodoro, letrina. No, claro, entonces tú esos registros, que es como se llama, que tú levantas, ¿verdad? De esos microdatos, bueno, pues tú tienes que ver luego que estuvo bien, que cada dato se levantó donde era, y en el caso de nosotros que pasamos de un tema al ser levantado en papel a uno que es levantado en un dispositivo móvil, que en este caso era una tableta, pues esos registros tú tienes que ver que no te quedara nada vacío, que no hubo una gente que recogió información que no le tocaba, porque tú organizas al territorio en función de algo que se llama la cartografía. Y la cartografía divide el país en segmentos censales. Entonces, si tú eres un empadronador, ¿verdad? Tú tenías un encargado de polígono que tiene una serie de supervisores, ¿verdad? A su cargo, y el supervisor o la supervisora tenían empadronadores y empadronadoras, que yo te decía a ti te toca este segmento de aquí, pero tú tal vez te confundiste y fuiste y levantaste del otro lado. Entonces, todos esos registros hay que revisarlos. Yo recuerdo un día que entré a la parte de procesamiento de datos y había uno de los chicos que decía, hoy revisé 1.500 segmentos. O sea, uno a uno. O sea, hay que ver que está cotejado, que quedó. Para tú armar primero, entonces, una primera base de datos que te permite, y la base de datos es como tú organizas los datos en función a una serie de atributos que tú has decidido, ¿verdad? Que son las tabulaciones, que es como tú vas a presentar el dato. Entonces, todo eso es un trabajo que hay que hacer, y que en el caso también nuestro, te cuento que una de las cosas que está pasando a nivel, nosotros organizamos, en el mundo se organizan los censos por ronda. Nosotros estamos ahora en la ronda 2020, ¿verdad? La ronda del 2020. Los censos se hacen cada 10 años o se recomiendan que se haga cada 10 años por las Naciones Unidas.
pero después de pandemia muchos tuvimos que postergarlos, y a la hora de levantar lo que estamos viendo es que la mayoría de los países, por lo menos en América Latina, estamos teniendo muchos problemas por la inseguridad, por los temas de la gente no quiere dejar entrar a su casa, la gente no quiere dar información. Tenemos temas también de que, por ejemplo, después de los problemas de reclutamiento ha sido difícil para toda la gente que tú tienes que llevar a terreno. Nosotros tuvimos casi 35,000 personas en terreno, Wow. ¿no? Para 14 días. ¿Qué tal fue esa experiencia de tener que entrenar 35,000 dominicanos? Sí, mira, bueno, nosotros entrenamos más porque tú tenías que tener una reserva. Exactamente, un contingente. Y realmente una de las cosas que nos pasó en el primer momento, aun cuando nosotros abrimos un aplicativo para que la gente se inscribiera, y tuvimos alrededor de 270,000 personas que se inscribieron para querer trabajar, a la hora de llamamos, que teníamos que llevar 50,000 para capacitar, la primera llamada solamente conseguimos 19,000, ¿no? Porque ya luego la gente no está disponible. Era esto es lo que me van a pagar, yo no creía que era esto. Sobre todo piensan en el dinero. Y luego también de que teníamos lugares muy, como, digamos, Santo Domingo, es muy fácil tú conseguir gente. Tal vez en otras provincias más lejanas y menos pobladas, entonces no era la misma ¿Y disponibilidad. cómo se hacían con los rurales, las partes rurales de los pueblos, de las provincias y del... Sí, no, bueno, nosotros... Esos lugares lejos, estoy hablando, las lomas, por ejemplo el sur, que es tan dividido. La estrategia es que tú contratas personas de la provincia de donde viven, ¿verdad? Del municipio de donde viven. ¿Y cómo solucionaron eso? No, bueno... Interesante, porque ellas necesitaban el equipo, por lo menos 50,000 aspirantes, y solamente llegaron 19. No, pero en la primera llamada, porque luego entonces tuvimos que hacer una segunda llamada, y luego nosotros teníamos que tener un contingente de 35,000, al final yo creo que terminamos con 40,000 y pico, pero con un proceso también, o sea, desde la planificación, una de las cosas que nosotros nos dimos cuenta era que habían 5 provincias donde la rotación del personal iba a ser tal vez hasta un 40%. Como la Altagracia, porque tú tienes ahí una zona turística que es muy movida, Puerto Plata también. ¿Qué tú quieres decir movida? Cuando dices movida, ¿qué te hay mucho refieres? dinamismo económico. Y como estábamos saliendo de una pandemia, ¿verdad? Que donde las provincias que primeramente, salvo Santo Domingo, ¿verdad? Y Santiago, las provincias que se comenzaron a dinamizar más fue por el turismo, porque las primeras medidas de gobierno, ¿verdad? En materia de recuperar la economía, estuvieron muy centradas en el tema del turismo, y lo logró, ¿verdad? Moviendo también, no solamente como el turismo interno, sino también turismo externo. Entonces tú tenías una provincia como la Altagracia, o un municipio como Verón, que la rotación fue muy alta. O sea, y ahí teníamos que estar con capacitación a cada rato, móvil, o sea, gente que se entrenaba en el camino, porque es un periodo también que tú tenías 14 días para levantar y que no había vuelta atrás. O sea, no era que yo decía, no encontré personas, puedo volver dentro de 2 semanas, 3. No, había un periodo acotado de tiempo, con un presupuesto también acotado en un tiempo, que entonces tenía que tomar decisiones ahí, o sea, in situ. Y eso es es un proceso de gestión interesante, que tienes que ir tomando decisiones. Mira, yo recuerdo que en un momento nosotros teníamos a la Fuerza Aérea que nos tenía a la disposición, ¿verdad? Helicópteros, porque si teníamos que salir corriendo, que allá en Pedernales pasó algo y hay que salir personal tecnológico a apoyar a los procesos, tú tenías que hacer eso de una vez. O sea, cómo repartir, decía, se iba a un punto a Puerto Plata, se iba luego a Santiago, hacía una ruta por aquí, y eso eran cosas que tú tomabas en el día a día para poder entonces, en ese acotado tiempo, poder resolver, ¿no? Que era lo que había que hacer. ¿Fue tu primera experiencia? ¿Con un censo? Sí. La mía sí. Indra ya había pasado por una anterior. ¿Y qué Pero fue? yo tengo mucho tiempo ya también gestionando instituciones. Sí. Entonces, esa es una habilidad que creo que tomar decisiones no es una cosa fácil, ¿no? Y sobre todo cuando tú tienes que tomar decisiones que sabes que de alguna manera, o sea, tú eres la cabeza, eres la autoridad, eres la que tiene que rendir cuentas después. Entonces, en esas situaciones yo siempre digo que tienes que estar muy enfocada en lo que estás buscando y uno escucha, pero al final toma decisiones sopesando lo que es realmente importante y sobre todo buscando el resultado que tú te dijiste que iba a tener, ¿no? Entonces,
Ahí también las tecnologías juegan un tema muy importante. Nosotros podíamos monitorear, teníamos varios equipos que iban mirando como los comandos. Digamos, Mildred estuvo encargada del comando de calidad, que era un comando que iba viendo cómo iban estando comportándose una serie de indicadores a la medida que iban llegando los datos del terreno. Y tú decías, bueno, mira, hay un índice como el de masculinidad, entonces ve y refuerza ya la capacitación, ve y refuerza tal mensaje, se está aumentando el número de viviendas desocupadas, tal vez ahí pasa algo, ¿verdad? Una serie de indicadores que eran claves, irlos monitoreando para tomar decisión, ¿no? Ustedes tienen esos 10.800.000. O la tiene en el bolsillo. Lo tienen clasificado porque si son todos dominicanos, ¿cuántos haitianos hay ahí? Porque hay que hablar claro. Los venezolanos, ¿tienen esos números? Nosotros estamos ahora... ¿O no era un trabajo del momento? A ver, nosotros estamos ahora en el proceso de sacar, luego del informe general, que era un informe que iba a caracterizar hogares, vivienda y población, estamos entonces ahora con los informes temáticos. Viene ahora el 30 de agosto el informe de viviendas, luego viene el informe de características, un poco parte de algunas características demográficas, los temas que tienen que ver con afrodescendencia, discapacidad. Luego esos los terminamos en este año y luego seguimos trabajando con los que son más problemáticos a la hora de levantar, porque a la hora de procesar y luego analizar los datos, porque los datos tienen que llevarse a analizar, tienen que tener un comportamiento. Por ejemplo, nosotros vamos a estar en el primer trimestre del año que viene, el tema de fecundidad, que es un tema bastante importante, el módulo de fecundidad, y en el segundo trimestre entonces el módulo de migración, que es el módulo donde tienes que ver a la población. Ahora bien, siempre es bueno decir que los censos no son el mejor instrumento para tú lograr tener la población migrante en un país. ¿Por qué? Porque el censo no es como una encuesta, en la encuesta tú duras hasta 3 meses en el terreno, tienes un personal con otras habilidades, ¿verdad? Y otras capacidades de entrevistar, que va a buscar, que va a volver. El censo, otra vez, tenía 14 días y normalmente la gente, tal vez por condiciones que no está en condiciones legales en el país o lo que sea, no se deja censar, ¿no? Y tienes que ir creando una serie de estrategias para poder hacerlo, que en el censo tú no tienes ese tiempo. Lo tienes en una encuesta y nosotros tenemos una encuesta nacional de inmigrantes, la Oficina Nacional de Estadística la ha hecho en un segundo momento, hay una tercera que está programada para, la idea es hacerlo en el próximo año. ¿Cuándo entregaron la segunda? La segunda encuesta, la encuesta de inmigrantes se hizo en el 2017 y ahora está programada para hacerse el año que viene. Excelente. Sí. ¿Qué se proponen con esa encuesta? La encuesta nacional de inmigrantes, lo que busca es caracterizar a la población inmigrante que vive en la República Dominicana. Sí. ¿Y tú crees que ellos respondan? Porque ahí, por ejemplo, los hermanitos vecinos, los venezolanos no, porque los venezolanos son muy bien recibidos aquí. Pero ellos huyen mucho, ellos no son muy confiados. Y vamos a tener que orar mucho por eso. Yo creo que vamos a tener que hacer nuestro trabajo. O sea, porque creo que el tema de meter como lo espiritual, ¿verdad? Y nuestra vida no, claro. en el punto, hay que hacer el trabajo. El trabajo. ¿Verdad? Y el trabajo se hace con estrategias donde tú llegas a esa población, tú te alías, ¿verdad? Con las organizaciones que normalmente trabajan con esa población para crear confianza, un nivel de confianza, que es lo importante. O sea, porque aquí, obviamente, ¿cuál es el resultado? Tú quieres entrevistar. Entonces, eso es lo que tú quieres, entrevistar, ese es tu resultado. Pero si tu resultado venía a decir otras cosas que no es, entonces te vas a diluir. Sí. Entonces, creo que la Oficina Nacional de Estadística tiene una experiencia ya en eso. O sea, y tiene una estrategia, claro, y tiene unos instrumentos. Y trabajo, exacto, que en ese sentido. O sea, que creo que por eso no hay problema. Bueno, entonces, ¿qué tipo de trabajo se hace por lo del medio ambiente? Porque tú sabes que el dominicano, en un buen número, todavía no tenemos esa conciencia. Un número sí la tenemos, sobre todo los que hemos leído, aunque sea un periódico diario, ¿no? ¿Qué es lo que se hace por el medio ambiente cuando se hacen esas evaluaciones? ¿Qué buscan y qué han encontrado? Bueno, al igual que en el resto de las temáticas, lo que se busca es tener información sistematizada sobre los temas de medio ambiente, y mencionaba con anterioridad algunos de ellos.
¿Qué nosotros estamos haciendo como oficina? En un primer momento hemos avanzado mucho en lo que tiene que ver con la articulación con las instituciones productoras. Hasta el momento, si bien nosotros como oficina hemos producido algunas informaciones puntuales que tienen que ver con el medio ambiente, tenemos otras instancias que son productoras de estadísticas ambientales, como son el Ministerio de Medio Ambiente. ¿Y por qué digo que nosotros como oficina producimos alguna información que tiene que ver con el ambiente? Bueno, tradicionalmente en las encuestas en hogar nosotros estamos midiendo el tipo de servicio sanitario que tienen, cómo se hace la deposición de la basura, que eso va directamente vinculado a temas que tienen que ver con el medio ambiente. Entonces tenemos una tradición de recolección de información ambiental desde el punto de vista de los hogares. De manera más reciente estamos estrenando una experiencia que prontamente se van a publicar los resultados, y es un levantamiento de información que se hizo a nivel de las empresas, donde vamos a estar presentando para las grandes empresas cómo hacen la gestión ambiental. Y la gestión ambiental tiene que ver con si tienen políticas definidas, si tienen personal dedicado de manera específica a temas ambientales. Es decir, que en general eso es parte de lo que nosotros hacemos a nivel de las estadísticas. Y quiero resaltar mucho el tema del acompañamiento, porque Miosotis mencionaba algunas de las fuentes primarias que nosotros tenemos, como son la encuesta de migrantes y como es también el censo y las encuestas en hogar. Pero los registros administrativos son responsabilidad de las instituciones que son rectoras de los temas. Entonces, en ese sentido, nosotros desde el Departamento de Estadísticas Ambientales estamos acompañando a las instituciones en la sistematización de las estadísticas que producen. Y hemos avanzado bastante, ya tenemos algunas bases de datos que no existían. Hemos llegado hasta ese proceso de transformación, de convertir datos que estaban aislados de series históricas, convertirlas en bases de datos, que eso es lo que es una estadística. El dato sistematizado, el dato organizado, que es parte de la función de la ONE, porque nosotros tenemos un rol no solamente como productor, nosotros también tenemos un rol que tiene que ver con la coordinación y la normalización de la producción estadística. Excelente. Bueno, yo estoy encantadísimo y cada vez más convencido y agradecido de que ustedes hayan venido, porque yo me hacía todas esas preguntas y yo dije, bueno, pero la respuesta está allá. Vamos a hablar con ellos, ¿no? Yo quiero hacerte otra pregunta en equipo. Yo apoyé mucho ese censo y me gustó el censo y me gustan. Yo creo en eso. Por eso comencé el programa con Peter Drucker. Lo que no se mide no se mejora. ¿Qué es lo que tú me dices? Que subamos. Bueno, entonces vamos a tener que irnos a la próxima pausa comercial. Y al volver, sí, vamos ya en tercer bloque y último a concluir con un par de temitas que yo tengo pendientes. Quédese ahí. Recuerde que tenemos a Miosotis Rivas Peña y a Mildred Martínez de la Oficina Nacional de Estadística. Un regalazo. Nos vemos en breve. Backstage, mi camarógrafo preguntaba que qué pasa con los muertos. Porque ¿qué pasa con los muertos y las estadísticas y los números? Bueno, el tema de las estadísticas sobre defunciones la podemos enfocar, ya que hemos estado hablando del tema de los censos, la voy a enfocar desde dos puntos de vista. En primer lugar, mencionar que la mortalidad es uno de los componentes demográficos que incide en el crecimiento de la población. Tenemos 3 componentes principales y la mortalidad es una de ellas. En el caso de las defunciones, existen estadísticas que se llevan de manera particular en la oficina. Tenemos las estadísticas de las defunciones que provienen del registro civil. Quizás ustedes conocen que desde el registro civil de la Dirección General de Registro Civil se llevan estadísticas de 4 grandes hechos vitales, que son los nacimientos, las defunciones, los matrimonios y los divorcios. En el caso de las defunciones se lleva un registro de todas las personas que fallecen y que registran el fallecimiento. Eso en el caso Eso es importante. ¿Qué registran? En el caso del registro civil. Existen otras fuentes de información, como son las fuentes del Sistema Nacional de Salud, del SNS, que llevan información de todos los sucesos que ocurren de las defunciones. Entonces tenemos esas 2 grandes fuentes. Se convierten en estadística al momento que se pasa todo el proceso de sistematización. En relación a los censos,
Recordemos que los censos se desarrollan en un periodo de tiempo determinado. 14 días el último, En el ¿no? caso de la República Dominicana tuvimos un censo que es un censo de hecho, es decir, que las personas, de derecho ciertamente, que las personas fueron censadas en su lugar de residencia habitual. Y se define un periodo que en el caso del último censo fue de 14 días. Esos 14 días corresponden a lo que es el periodo de recolección de información. Perdona que te interrumpa, pero al inicio de los censos a nivel global, ¿no? Hubo cultura donde había que ir donde el gobernador a censarse, ¿no? En el tiempo de Jesucristo, por ejemplo. Claro, sí, el de Jesucristo. Ya está lejos. Sí, eso se corresponde más con lo que es un catastro, Ya, donde las personas ok. el censo tiene una característica, es que tú vas donde la persona, donde reside la persona y la empadronas. En el caso del catastro es donde la persona va y se registra. Ok. Y ahí tienen unas diferencias que son importantes Sí. en cuanto al hecho. En el caso de los censos, las personas que se registran, que se empadronan en el censo, son todas las personas residentes habitual, en el caso de la República Dominicana, residentes habitual en el momento de la realización del censo. Es decir, que si usted residía en la República Dominicana y estaba vivo, va a ser registrado Por lo menos 6 independientemente. meses, según entendí, ¿no? 6 meses es uno de los criterios que se Ok. utiliza para definir lo que es un residente habitual. También hay otros temas importantes como la intención de permanecer, porque si usted tiene 6 meses, pero en realidad usted está en un proceso de transición, no se considera residente habitual. Entonces, en el caso de los censos, si la persona estaba viva y residía en República Dominicana, por supuesto que se va a considerar como parte de esa contabilidad de la población, porque recordemos que el censo es una fotografía del momento. Exacto. Si usted falleció luego del levantamiento del censo, usted estaba en la fotografía y no lo vamos a borrar. De igual manera, hay personas que durante el proceso censal nacieron. Lo que cambia es el estatus, no está vivo. Ya. ¿Cómo le llaman a ese cambio de estatus? Pues, no, Que no murió, fallecido. muerto. No, No, defunción, fallecido. Defunción. Sí. De funciones, claro. Sí, de Es funciones. que la población es dinámica, es decir, Sí. permanentemente están naciendo y falleciendo personas y esos patrones de nacimiento y de defunciones se corresponden con algunos elementos que están bien descritos en la demografía. Y yo creo que tal vez una de las cosas también importantes que se hace como partir del censo luego es el tema de las proyecciones de población. O sea, porque nosotros levantamos esa información para proyectar pues de cómo se va a comportar casi como 50 años más, después 100 años, ¿verdad? Cómo va a ser en base a alguna serie, como dice Mildred, de esa dinámica poblacional. Yo recuerdo que al principio que del programa, antes de entrar, tú me comentabas, bueno, pero ¿y por qué no? Yo creía como que, ¿cómo no crecimos tanto? O sea, que tú tenías un interés por el tema del decrecimiento de la población. Lo tengo y no quiero que lo dejemos fuera. Sí, y es un tema, a ver, nosotros tenemos una tasa de crecimiento intercensal, ¿verdad? Que es la que se va comportando de un censo a otro, que está en 1.16, una tasa que ha venido bajando. En el año 1950, del censo del 50 era de 3.6, hoy estamos en 1.16. ¿Cómo se llama esa tasa? Es la tasa de crecimiento intercensal. Tasa de crecimiento intercensal. Sí, que lo que quiere decir es que, o sea, cuánta persona por cada 100, cuánto se añade a la población. Entonces, estamos teniendo una realidad. Antes tú tenías que la tasa de fecundidad de las mujeres, ¿verdad? Que un indicador importante. Tú tenías que antes las mujeres tenían casi el 58 hijos. Sí. ¿No? Hoy en día tenemos el dato de 2.4, ¿verdad? De 2.4 hijos por mujer. Entonces, quiere decir la población ha ido La mujer ha ido pariendo menos. Exactamente, se ha ido pariendo menos. Y es mundial, porque yo antes de venir que hice mi tareita, sí. Es mundial el tema. Incluso se estima que pues a nivel mundial la mujer está dejando de tener por lo menos un hijo menos. Sí. Mujer. Y es una dinámica que, a ver, en países como los nuestros, ¿verdad? Porque ya los países de desarrollo, un poco la transición demográfica, ya alcanzaron eso. En España hay pueblos que no vive nadie. Que ya no, y que no siguen creciendo, como decía Mildred, los nacimientos están bajando. Y nosotros tenemos aquí, por ejemplo, en América Latina, un país que ya casi su tasa está en 0 de reposición, es Uruguay. ¿No? Su censo... tasa de reposición 0. Sí, Eso significa que no están naciendo. Sí, que ya no... O sea, porque sigue creciendo, pero muy poco la población. Muy o sea, poco. ya está creciendo por debajo de un 1%. Entonces,
La tendencia es a envejecer, entonces. Exactamente. Y ahí sí hay un desafío grande, que yo creo que era otra cosa que tú comentabas. A ver, los datos te deben servir para hacer esa lectura hacia futuro, ¿no? ¿Dónde yo me quiero colocar? ¿Qué es lo que quiero hacer? Si ya no necesito tanto escuelas, si lo que necesito más son centros para adultos mayores, Claro. aceras con que pueda subir a gente con discapacidad. Pero parecería motora. una contradicción, licenciada, porque nosotros todos vemos el país lleno de mujeres embarazadas y las muchachitas de los barrios preñadas a los 12 años. Entonces, ¿cómo que estamos descreciendo? Yo no lo estoy entendiendo, pero yo lo voy a entender. No, a ver, pero tú has tenido 100 años viendo eso, o sea, tú has estado, porque tú lo has seguido atrás, ¿ok? Tú lo estás viendo ahora, pero tú no sabes, o sea, yo no sé, yo no. Inclusive esa población de antes que parían de a 8, pero eran menos. Bueno, pero también éramos menos, o sea, y eso era un tema, o sea, antes éramos, en el año 20 éramos 800,000, ¿entiendes? Entonces, hoy en día la probabilidad de que tú te topes con una persona mayor que antes, cuando éramos 800,000, que tú vivías en una casa, yo te voy a decir, yo soy de Montecristi, mi abuela vivía en Gozuela, y de una casa a otra eran casi 10 minutos, para que tú te toparas a una gente nueva, o sea, habíamos menos personas, hoy habemos más, entonces la probabilidad de que tú te encuentres una mujer embarazada es más alta hoy que hace 10 años. Entonces, ¿qué alarma debe dar ese anuncio de esa tasa bajando? Bueno, nosotros es una de las cosas que hemos reflexionado, porque el área de Mildred también lleva esa parte de la demográfica, ¿verdad? Es este tema del envejecimiento. Yo creo que eso es lo que te está dando el censo, esa lectura. Ojo, Importante. hay una población que lo que nos llamamos el bono demográfico, ¿verdad? Se va reduciendo, hay una población que va envejeciendo, los jóvenes, cómo es verano, esa tasa de reposición de los jóvenes, estamos perdiendo a esa persona en edad de producir. Entonces hay que tomar en cuenta cómo vas a trabajar esa carga que para el sistema de salud, para los sistemas de seguridad social va a estar. Sí, porque van a haber cada vez más envejecientes y cada vez más personas fuera del trabajo, sumándole a la oferta de la inteligencia artificial que va a eliminar cantidades de puestos de trabajo. Tú sabes que un dato interesante que arrojó la pirámide de edad, ¿verdad? La pirámide poblacional de este censo, era que teníamos anteriormente en el censo, tal vez, no sé si en el 2000, bueno, no recuerdo el dato, pero cómo ha cambiado el peso de la población de menor edad dentro de la población total. Entonces, interesante. Tú tienes ahora la población de menor edad, 0 a 4 años, 0 a 5 años, que anteriormente te era como tal vez por encima de un 10%, hoy ha bajado, y la población de 65 años y más, entonces está cerca de un 9.8, creo que del censo de ahora, está subiendo, te está cambiando la pirámide, ¿no? Y hace también, entonces, ¿dónde hace la presión la pirámide? Porque un adulto mayor, sin tú tener seguridad social, normalmente entonces es al hogar, es a las mujeres, que normalmente, por eso también ir pensando en sistemas de cuidados de nuestras economías que permitan que la mujer pueda seguir incorporándose, o sea, seguir trabajando con unos arreglos mejores, o inclusive, como hay muchos otros países, que cuando tú cuidas, yo veía el otro día que un país aprobaba, yo no sé si era España o quién, que los abuelitos y la abuelita, por cuidar a los nietos, se les iba a pagar, ¿no? Entonces, hay un tema ahí también de generación de recursos que puede ser interesante para todo ese proceso. Bueno, el tiempo se está yendo y yo quería que tocaran, aunque sea pincelada, el tema de las niñas embarazadas, de la juventud, de las jóvenes embarazadas. ¿Qué arroja ese censo? Bueno, no tanto el censo y no el registro, ¿no? O el registro. Sí, bueno, en relación a los embarazos en adolescentes, la fuente fundamental que tenemos para darle seguimiento a este tema son los registros del Servicio Nacional de Salud. Y si bien es cierto que en los últimos años se ha generado un decrecimiento del número de embarazos, todavía sigue siendo una realidad que es preocupante. Okay. Esta es una de las cifras que, si bien va reduciendo y debemos sentirnos bien, tenemos que considerar que un embarazo en adolescente es un disruptivo del desarrollo. Entonces, mientras haya 1, 2, 3 adolescentes embarazadas, no debemos sentirnos conformes. Ha ido bajando, pero siguen siendo muchas. Ha ido bajando, pero sigue siendo un número que debemos considerar como parte de la política pública. ¿Entendieron? Yo, presidente, salud pública, educación, se quedaron muchos temas. Yo públicamente les abro la puerta de este programa para que ustedes vuelvan
Gracias. porque ha sido interesantísimo, muy dinámico, como yo trabajo. Así que yo entrevisto. Para mí es un pasatiempo, aprendiendo mucho, porque se aprende. Y usted tiene que poner de su parte. Trate de entender el programa, investigue, fíjese en su esposa, cuántos hijos va a tener, o si ya tiene, todo eso hay que calcularlo porque estamos descreciendo. Eso es preocupante, más de lo que usted y yo pudiéramos pensar. Vamos a buscar soluciones. Gracias por acompañarme, a Miosotis Riva Peña y a Mildred Martínez. Y a usted, nos volvemos a ver el próximo sábado. Gracias.